Bueno, pues como veis, el tema de hoy, el sufrimiento como bienaventuranza, es un tema que... Gracias, Diego. Es un tema que no estaba previsto que yo tocase. Bueno, sí está previsto, pero no coincidiera con la partida de José Luis a la presencia del Señor. Pero bien, bueno, a ver, la palabra del Señor nos anima a pensar en el sufrimiento. De hecho, se menciona muchísimo en la palabra de Dios acerca del sufrimiento. No es ajeno, y en la carta que estamos tocando de Primera de Pedro no es ajeno, porque es una carta que está dirigida especialmente a personas que están sufriendo en medio de un mundo hostil, como era el primer siglo y los creyentes que estaban en la provincia romana de Asia Menor. Así que el sufrimiento como bienaventuranza, no sabía qué título ponerle, me salió parece un poco paradójico, ¿verdad? Una contradicción, sufrimiento, bienaventuranza, ¿cómo pueden calzar estas dos cosas? Pero vamos a ver cómo la Biblia, Jesús mismo, redefine el sufrimiento de los creyentes. Sí que es verdad que vamos a verlo en un contexto, pero puede ser interesante de acercarnos a él. Para los que estáis siguiendo la serie, y como llevamos en el tiempo, yo no sé si esta es la 9ª o 10ª predicación, no lo sé, he perdido ya la cuenta. Ahí os pongo un poco, ¿no?, cómo era el contexto, bajo presión, creyentes bajo presión. Y hay algunos textos de Primera de Pedro donde se menciona: si hay afligidos con diversas pruebas, os calumnian como malhechores, esto ya lo hemos estado viendo, sufriendo injustamente, sufrís por causa de la justicia, vuestra buena conducta también es difamada, vituperados por el nombre de Cristo. Algunas de las cosas que se mencionan en esta carta. El tema general es, o yo lo enfoqué en la gracia de Dios, basándome en el capítulo 5, verso 12. Esta es la gracia de Dios, estad firmes en ella. Entonces la idea es de permanecer firmes en la gracia de Dios y respondiendo a esta pregunta: ¿cómo vivir victorioso en medio del sufrimiento? ¿Cómo vivir victorioso en medio del sufrimiento? Permaneciendo firme en la gracia de Dios. Y para los que están siguiendo el bosquejo general del libro, y para los que no lo están siguiendo y quieran ver dónde estamos, hemos estado viendo la gracia que produce seguridad, hemos estado hablando de la santidad, hemos hablado de la gracia que fortalece para mostrar sumisión, y ya estuvimos viendo varios aspectos, y hoy empezamos una nueva sección, la gracia que sostiene en el sufrimiento, apropiado, ¿verdad? Me acuerdo de José Luis, las últimas veces que pudimos estar juntos, siempre se sentaba detrás mía, cuando estábamos ubicados de manera distinta, la iglesia plena, quiero decir, en el tema de aforo, y estaba disfrutando siempre, y lo escuchaba siempre hablando y compartiendo y expresando en el culto, ¿no? Y la verdad es que ha sido una persona, en el tiempo que lo he conocido, me ha dado un ejemplo de fidelidad y de perseverancia, de estar aquí cada domingo mientras ha podido, viviendo en Castilleja del Campo. Lo tenían que traer, pero él insistía: quiero estar con mis hermanos. Y eso ha sido un ejemplo, ¿no?, para todos nosotros. La gracia que sostiene en el sufrimiento. Al final estaremos viendo también algo acerca de la gracia que anima al servicio. El sufrimiento está en todas partes, ¿verdad? No hay un lugar del mundo que podamos decir que el sufrimiento es algo desconocido. Lamentablemente. Además, es algo que no podemos evitar. En alguna manera hemos sufrido, sufrimos en la actualidad también, y sufriremos. Quizás algunos tienen un dolor más profundo que otros en este momento. Pero todos en algún momento, y si llegamos a una edad, experimentaremos sufrimiento de alguna manera. Miles de personas mueren diariamente. Ya muchas veces somos insensibles a tantas noticias que nos dan relacionadas con sufrimiento. Guerras, enfermedades, catástrofes, situaciones, miles, varias, ¿no?, y diversas, ¿no? Y cientos de miles de personas, familiares,
de aquellos que han pasado por una tragedia también sufren el dolor y el impacto. Si hay algo que nos está enseñando esta pandemia, pienso, es que las cosas que producen sufrimiento no solo ocurren a otras personas. A veces vemos el sufrimiento de una manera fría, de una manera distante. Pensamos que el sufrimiento solo le ocurre a aquellos que son pobres, a aquellos que están en situaciones de riesgo, a aquellos que no han sabido controlar bien su vida, a aquellos que no han planificado bien, que no han previsto las cosas. Pero si algo nos está enseñando esta pandemia es que el sufrimiento está muy cerca de nosotros, muy cerca de nosotros. La misma Escritura dice que en el principio entró el sufrimiento, entró la muerte, Génesis capítulo 3, por causa de la desobediencia del hombre. Y todos sufrimos las consecuencias. La misma naturaleza, dice el apóstol Pablo, que gime como con dolores de parto, esperando ser redimida. A través de los años he visto cómo la adversidad ha llevado a personas a cerrar su corazón a Dios, culpándole de su situación. Pero también he visto cómo esta misma adversidad puede conducir a otras personas a creer que Dios existe. Y he visto cómo creyentes, a través de una experiencia más profunda con Dios, a través de la adversidad, han podido llegar a tener una experiencia más profunda con Dios. Poder llegar a conocer de primera mano, por experiencia propia, el amor de Dios. Cosas que sabemos, que tenemos en nuestra mente, que conocemos en teoría, pero que es a través del sufrimiento, a través de la prueba, a través de las adversidades que se hacen reales en nuestras vidas. No puede haber otra manera. No podemos conocer realmente el amor de Dios por experiencia hasta que no lo estamos experimentando en un momento de dificultad o de adversidad, o su misericordia, o su gracia, o su paciencia. El carácter de Dios se hace para nosotros real cuando podemos vivirlo y experimentarlo. Y normalmente suele pasar cuando estamos atravesando momentos de dificultad, de sufrimiento. Como dijo el escritor cristiano C.S. Lewis, Dios nos susurra a través de los placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en medio del sufrimiento. Son maneras en las que Dios trabaja de una manera especial en la vida de los creyentes. Muchas veces los creyentes entienden muchas verdades doctrinales. Eso lo leía también en un libro de Timothy Keller, Caminando a través del dolor y el sufrimiento. Él dice que los creyentes entienden muchas verdades doctrinales, pero esas verdades no suelen arraigarse en el corazón a menos que sea a través de la desilusión, el fracaso o la pérdida. Contaba de un amigo que dice él que le decía: siempre supe que Jesús es todo lo que necesitas, pero realmente no entiendes que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es lo único que tienes. El texto de hoy, Pedro quiere advertir a sus lectores, a estos que son creyentes, que están sufriendo, y en este caso que vamos a ver hoy, sufriendo por ser cristiano, y no es algo que digo novedoso, hay montones de cristianos que están sufriendo por ser cristianos en países donde no hay libertad, donde no hay tolerancia, donde no se admite la fe en Cristo. Podríamos ver datos, entráis en páginas como Puertas Abiertas o otras, ¿no? Y veis como montones de países donde cristianos están sufriendo y muriendo por el nombre de Jesús. Este es el tema, este es el contexto. Y les está advirtiendo para que estén preparados ante el sufrimiento que pueden padecer simplemente por el hecho de ser cristianos. Y les anima a vivir como tales, como cristianos, en medio de estas circunstancias. ¿Cómo? Aferrados a la gracia de Dios. Vamos a leer el pasaje, Primera de Pedro 3, versículo 13 al 17. Primera de Pedro 3, 13 al 17.
dice allí la palabra de Dios. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Yo he preparado 2 puntos principales. Uno es entendiendo y aceptando el principio. Y el segundo es viviendo con este enfoque cada día. Es fácil, ¿no? Entendiendo y aceptando el principio. 13, 14 y el 17. Hay bendición para los que sufren de acuerdo con la voluntad divina. Pedro se asegura de que por muy paradójico que pueda sonar el sufrimiento justo al oído humano, equivale sin embargo a un estado de bendición. Esto se encaja, el versículo 13 encaja muy bien, o es una continuación del 12. Ya estuvimos viendo que era una cita del Salmo 34 que Pedro usa, y él dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces sigue diciendo: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Claro, Pedro, la pregunta es un poco, digo, pero Pedro, ¿cómo preguntas, no? O sea, él está reflexionando y está diciendo, si estáis demostrando, esa palabra es interesante, demostrando celo, que es un celo fuerte, por el Señor, ¿no? Por lo que Dios quiere. Oye, lo normal es que si tú haces el bien, las relaciones sean menos ásperas, las relaciones sean mucho más suaves. ¿Quién va a hacerte daño si estás haciendo lo bueno? Bueno, pero aún, bueno, hay otro aspecto que podríamos también interpretar el versículo diciendo, bueno, quizás puedan hacernos daño, pero no hay nadie que pueda hacernos daño en el sentido espiritual. Por mucho que podamos sufrir en este mundo, ¿quién os va a hacer daño si Dios está por vosotros? Si Dios es por nosotros, como diría Pablo en Romanos 8, ¿quién contra nosotros? Bueno, también es otra opción que encaja en el versículo. Pero Pedro sigue diciendo, vale, no es fácil, seguramente las relaciones las podemos, y ese es su enfoque, hemos estado viendo que siempre intenta que la conducta, el comportamiento de los cristianos en medio de este mundo, de estas circunstancias, sea bueno, para evitar controversia, para evitar chismes, calumnias, malas reacciones. Lo hemos visto en los entornos con el gobierno, en el entorno familiar, en el entorno laboral. Siempre Pedro intenta que el cristiano sea modelo y ejemplo dentro de su sociedad, con una actitud de paz, pacífica, no violenta. Pero, dice, pero aún si sufrís, es decir, vaya a sufrir. O sea, no es lo normal, ¿vale? Pero vais a sufrir. Entonces, si sufrís por causa de la justicia, por causa de vuestra fe, dichosos sois. Yo no sé cómo sentarían estas palabras, cómo encajan, ¿no? O sea, tú me estás diciendo, Pedro, cuando lees la carta, que estamos aquí en un entorno difícil, en un contexto de situación donde estamos arriesgando, con peligro incluso de nuestras vidas. Que si sufrimos, ¿somos felices? ¿Somos bienaventurados? ¿Somos dichosos? Las Escrituras hablan algo de que el cristiano o del creyente, de aquella persona que cree en Dios, sufre. ¿Recordáis algunos casos de cómo la Escritura cita de personas que sufren por hacer el bien, por seguir a Dios?
¿Recordáis la vida de José? Hemos visto una serie sobre el desvío. ¿Recordáis cómo una persona puede sufrir? ¿Recordáis la vida de Daniel y sus amigos? ¿Cómo él y sus amigos pueden sufrir en un foso ardiente por creer en Dios, por seguir a Dios, por querer ser fieles a Dios? Daniel capítulo 3. ¿Recordáis los salmos que habla David? ¿Recordáis a un David que sufre, corriendo por los montes, escondiéndose en las cuevas, huyendo de sus propios hijos, huyendo de Saúl? ¿Recordáis cómo algunos salmos manifiestan del sufrimiento? ¿Recordáis de los pasajes de Isaías que hablan del siervo sufriente, refiriéndose a nuestro Señor? Muchos cristianos, además, en la iglesia primitiva, e incluso lectores de Pedro, están sufriendo. Y solamente tenemos que ver el capítulo 1, que ya estuvimos viendo, versos 6 y 7, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. O el capítulo 2, versículo 20, ¿recordáis? Que este pasaje es tremendo. Dice, pues, ¿qué mérito hay? Y está muy relacionado con nuestro pasaje. Si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia, pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Y ahora dice el versículo 21, porque para este propósito habéis sido llamados. No sé si nos caemos en la cuenta de que uno de los propósitos de nuestra salvación es que pasemos por sufrimiento. No está exento. No hay una cláusula que te dice, oye, cuando tú eres creyente, cuando tú crees en Cristo, se acaban los sufrimientos para ti. En esta vida no. Te damos la perspectiva para vivir el sufrimiento de una manera total y distinta. Y garantiza que vas a estar en la presencia de Dios, donde allí ya no habrá sufrimiento, ni llanto, ni lágrima, ni más dolor. Aquí hay sufrimiento. Y el sufrimiento forma parte del aprendizaje en nuestra vida. Es necesario el sufrimiento. Tenemos que aprender a vivir en medio del sufrimiento. Yo sé que nuestra sociedad secular rechaza el sufrimiento. Leía encuestas, todas las culturas han tratado con el sufrimiento y el dolor de muchas maneras. Y hay religiones que nos van a enfocar cómo tenemos que tratar el sufrimiento. Nuestra sociedad es una sociedad occidental, rechaza el sufrimiento. No quiere ver el sufrimiento. De hecho, somos los países occidentales los que peor preparados estamos, según leía, para llevar el sufrimiento. Pero está ahí el sufrimiento. Muchos cristianos, como digo, estaban sufriendo, padecieron por causa de la justicia. Hechos capítulo 5, ¿recordáis? Los discípulos habían predicado, los habían cogido el Sanedrín, los azotan, no hagáis más esto, no prediquéis más en el nombre de Jesús. Los azotaron, los maltrataron por haber predicado en nombre de Jesús. Hechos capítulo 7, primer mártir, Esteban, muere apedreado por ser fiel a Cristo. Capítulo 8, perseguidos por causa de la persecución. Dios permite que haya persecución, tienen que salir. En fin, pasajes y pasajes y pasajes. Gente que sufre por una conducta piadosa. Yo me hacía esta pregunta, ¿no estoy sufriendo mucho por ser cristiano? ¿Sufro yo por ser cristiano? ¿Sufres tú por ser cristiano? De momento, socialmente no veo un gran sufrimiento todavía. Seguramente va a llegar algo. Seguramente vamos a tener que sufrir. Si somos fieles a Cristo, si mantenemos los valores cristianos, vamos a tener que llegar a sufrir. Porque nuestra sociedad cada vez se va imponiendo con valores que van a ir chocando con lo que nosotros pensamos, no pensamos, lo que la palabra de Dios nos dice, que son los principios que tenemos que seguir. Pero al momento
¿Sufro en mi trabajo por ser cristiano? ¿Sufro en mis relaciones de compañeros en el instituto por ser cristiano? No sé, quizás la pregunta tiene una respuesta, o dos, o varias, pero quizás no sufra porque no se sabe que soy cristiano. Eso puede ser, ¿verdad? Podamos estar camuflados en nuestra sociedad y poca gente sabe que somos cristianos. Eso ha sido una carga para mí porque me ha pasado muchas veces de no poder declarar o tener malestar por no haber declarado que soy cristiano, y muchas veces en ocasiones en las que he podido. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. ¿De qué manera trae bendición sufrir por el bien? Pedro, en su carta, un poco más adelante, describe algunas maneras. El capítulo 5 y verso 10 dice: después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. El sufrimiento permite que nosotros vayamos siendo transformados. Pedro no es el único escritor del Nuevo Testamento que habló de bendición en el sufrimiento. Nuestro maestro habló de bendición en el sufrimiento. Ahí tenemos... El Señor Jesús, Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, dentro de las llamadas bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, les decía a sus discípulos, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Y qué más decía Jesús? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en Lucas igual: bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os calumnian de insultos, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. ¿Recordáis a Santiago? Él dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o mejor dicho, perseverancia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Y Pablo? ¿Sufrió Pablo? ¿Qué pensáis? Mirad lo que dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿quién lo pone en duda eso, no? El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son claves, ¿no? La palabra que se usa aquí, como dichosos, bendecidos, bienaventurados, no resalta aquí el efecto felicidad. No tiene que ver tanto con la alegría, así, sino el motivo para tal privilegio u honor. Sois dichosos porque tenéis el privilegio y el honor de sufrir por Cristo. No por lo que estáis sufriendo, sino por el hecho de ser llamado, de ser parte del pueblo de Dios. Se puede traducir también como supremamente bendecido o afortunado, esta palabra. Tremendo. Y otro hermano dice dichoso o feliz. Tiene el mismo sentido que regocijarse en 1:6, es decir, tener un gozo profundo, aunque a uno las cosas no le vayan bien.
porque mira su situación desde la perspectiva de los planes de Dios. Yo entiendo que esto que estoy diciendo no es fácil. Esto no es fácil. Esto, humanamente hablando, es difícil y es imposible. Pero los que tienen el Espíritu de Dios, es decir, los cristianos, aquellos que han creído en Cristo y el Espíritu ha venido a vivir en su vida, si le permitimos que haga su obra, podemos experimentar gozo en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la adversidad. Que no quiere decir que esté con la cara alegre o que esté saltando, no es eso, es una conformidad y es entender que lo que estoy viviendo lo miro a la luz de la eternidad. Este hermano, Joel Green, dice: el sufrimiento contemporáneo no debe confundirse con el daño final. Cuando se enmarca en la gran historia de la voluntad de Dios, la severidad del sufrimiento actual se apacigua. No se niega la realidad del sufrimiento, ni se cura esta maldad cancerígena. Pero la crisis del sufrimiento se atenúa con su reinterpretación en Primera de Pedro, mediante la garantía de que el capítulo de la vida que se está escribiendo no es el final de la historia, y que el sufrimiento actual sirve efectivamente al objetivo global y salvífico de Dios. Esto es lo que tenemos que entender, que no es el todo lo que nos está pasando ahora, que es una parte, y que dentro del plan de Dios es una parte, bueno, dura, pero no definitiva. Tenemos que verlo así para poder entender algunas cosas. El versículo 17, que he unido con el 14 y el 13, nos vuelve a recalcar que el sufrimiento es bendición, pero ¿cuándo? Si es por hacer el bien y no el mal. Ya lo dice, mejor es padecer por hacer el bien, si es así la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Esto me hace ver algo. Sufrimiento siempre hay. Lo hemos visto, os lo he comentado al principio. Siempre hay sufrimiento. Pero puede ser por hacer el bien o por hacer el mal. Si es por hacer el bien, somos bienaventurados. A Dios le agrada, si es la voluntad de Dios, que tengamos que pasar en un momento por sufrimiento y está dentro del plan de Dios, le agrada. Estamos dentro de su voluntad, es una bendición. Si el sufrimiento es por nuestra decisión, por hacer algo que no está en la voluntad de Dios, es decir, pagar las consecuencias de nuestros actos, ahí está. Sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra desobediencia y de nuestras malas acciones. Eso ya no es una bendición, eso se convierte en una disciplina. O sea, hay dos maneras de verlo, pero lo que sí dice aquí Pedro es que es mejor padecer por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Dentro de la voluntad de Dios entra el sufrir por hacer el bien. Porque todas las cosas pasan por su propia voluntad. Aún los sufrimientos y las aflicciones de su pueblo están permitidos por Dios. Recuerdo, bueno, todos siempre se nos vendrá a la mente el caso de Job. Un hombre justo, un hombre que aparentemente siempre andaba y amaba al Señor. Y Dios le permite que pase por prueba, por sufrimiento y por dificultades tremendas. Materiales, de pérdidas de sus hijos. Es tremendo, ¿no? Dios lo permite. Y Dios lo permitió con Daniel. Y Dios lo permite en tu vida y en mi vida. Porque necesitamos pasar por estas experiencias. Dios no resguarda al creyente de las causas externas que ocasionan sufrimiento, pero permanece junto al cristiano para apoyarlo en lo que es bueno. ¿Dios puede querer alguna vez en nuestra vida que padezcamos por hacer el bien? Sí, pero nunca que caigamos en el mal. ¿Entendemos este principio entonces?
Ahora una cosa es entender y otra cosa es aceptar. Por eso puse entendiendo y aceptando el principio. Estamos dentro del plan de Dios, somos hijos de Dios. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos guarda. Pero el sufrimiento forma parte. Y hay que verlo con esta perspectiva. Y hay que entenderlo y aceptarlo. Y no dejarnos influenciar por el mundo, por nuestra sociedad, que te va a decir que sufrir no. Sufrir lo menos posible. Y muchos de los problemas que estamos viviendo a nivel de relación, de parejas, de matrimonio, tienen que ver con que hay un concepto de que yo no debo sufrir nada. Si entiendo este principio y lo aplico, o lo acepto, ¿cómo eso afecta a mi vida diaria? ¿Qué dice aquí Pedro también? Hay ahora algunas cosas que tenemos que hacer nosotros. Entonces, debemos sentirnos felices, dichosos y bienaventurados si sufrimos por causa del bien. No tengáis temor. No tengáis miedo. Curioso, usa una cita de Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. Cuando hay un problema, el rey Acaz de Judea se siente con miedo porque Israel y Asiria han hecho un pacto. Judá no quiso entrar en ese pacto y ahora va a sufrir la presión de Asiria, el ataque de Asiria, y tiene miedo. Incluso el rey de Judá por detrás, entre bastidores, hace un pacto con Asiria. Y Dios les dice a través del profeta Isaías: no tengáis miedo de ellos, tened miedo de mí. Que vuestro temor sea mi terror, dice literalmente. Aquí Pedro usa esta cita: no tengáis miedo de las cosas, de aquellos enemigos de que pueden ir contra vosotros, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Tres cosas: santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, proclamarlo a Él como el origen de nuestra esperanza y tener buena conciencia. Son las tres cosas que he visto en estos versículos. Santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones, ¿qué significa? ¿Qué significa tener a Cristo como Señor en nuestro corazón? Curioso que Pedro usa la palabra corazón, ¿no? Parece que es el sitio donde las emociones, donde la voluntad, donde Proverbios habla de que del corazón mana, ¿no? Es el manantial de la vida. Jesús dice que del corazón salen las malas intenciones, los adulterios, las fornicaciones, todo esto. El problema de la contaminación no está en lo que comes, está en lo que sale de tu corazón. El corazón, clave, centro. Ahí es donde tiene que estar Cristo entronizado como Señor. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Hay dos opciones: o está Cristo o estás tú. Significa entregarle a Él todo, vivir solo para agradarle a Él, glorificarle a Él. Quiere decir tener miedo por serle desagradable antes que tener miedo a los hombres que pudieran hacernos mal. Jesús dice: el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Romanos 12, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente y darle a Dios el culto, que es el racional, ¿no? Significa tratarlo como santo. Hoy hemos hablado y hemos cantado: santo, santo, santo es el Señor. Pues vamos a tratarlo como santo, ponerlo a Él por encima de toda autoridad humana. Cuando Cristo está reinando en el corazón, ¿qué ocurre? El temor es desplazado y hay valor para triunfar en medio de las situaciones adversas. Eso es lo que está diciendo Pedro. No te preocupes, pon a Cristo en tu corazón y hazlo Señor de tu vida. Y tendrás los recursos para afrontar lo que venga. Pero dice más: estando siempre preparado. Yo no sé ya la diapositiva, aquí.
estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Está siempre preparado para presentar razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que no se trata solo de resistir a través de la bendición de sufrir, sino que además tenemos la oportunidad de defender la verdad cuando somos perseguidos y explicamos las verdades de nuestra esperanza. La palabra que se usa aquí, presentar defensa, ya lo sabréis, pero es la palabra apología, de donde viene la palabra apologética, que tiene que ver con la defensa, los razonamientos de nuestra fe. Además, es una palabra de carácter judicial. Si te llaman a un juicio, tú tenías que declarar con argumentación tu defensa. Esta es la palabra que se usa aquí. Pero también Pedro la usa en un sentido informal, ¿no? Para que podamos dar razón de nuestra fe a aquellos que nos demanden. Yo estaba pensando en la esperanza, dar razón de nuestra esperanza, fijaos. Enfoca el Evangelio con la esperanza. Pedro siempre tiene en mente la esperanza, bienaventurada, gloriosa, reservada en los cielos para vosotros. Ahí está, no perdamos de vista esto también. Vivimos en una situación distinta. El Timoteo Keller en el mismo libro, habla de la esperanza. Tiene buenos pensamientos, este hermano, la verdad que sí. Y él dice algo que me llamó la atención. Dice, el asombroso poder de los mártires no provenía de la dulce esperanza de una futura vida de felicidad, sino de la felicidad de estar en un estado de gracia aún en medio de su sufrimiento. ¿Veis la diferencia? O sea, la felicidad no es pensar que vamos a estar en el cielo, sino que ya estamos en un estado de felicidad que nos ayuda a vivir en medio del sufrimiento. No es solo que este gozo hace que el sufrimiento sea tolerable, sino que el mismo sufrimiento puede incluso aumentar este gozo en medio del dolor. ¿Estamos de acuerdo? Me pareció muy interesante. Ahora dice también que debemos estar siempre preparados para hablar de la esperanza, y en ese estado, estar siempre preparado. Bueno, ¿qué es esto de estar siempre preparado? ¿Que tengo que estar hablando como una metralleta de Cristo? En todo momento, en todo lugar. Creo que no. Creo que tenemos que estar preparados y dispuestos, y la idea es esa, de estar preparados y dispuestos en el sentido de tener el conocimiento de la palabra de Dios. Hay que buscar el momento oportuno. Hay que compartir nuestra esperanza con normalidad, con tranquilidad, con mansedumbre, con reverencia a Dios y a las otras personas. Pero hay que estar dispuesto y preparado para presentar defensa. Y eso tiene que ver con la enseñanza, conocer la enseñanza de la Biblia, sus doctrinas. ¿Cómo andamos de apologética? ¿Cómo andamos de conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo estamos dispuestos, estamos preparados para poder defender, para poder razonar de manera inteligente, también con una actitud correcta de la verdad de la palabra de Dios? Es algo que tenemos que hacer. Debemos de estar siempre preparados para proclamar al Señor cuando haya oportunidad. Y la tercera cosa es manteniendo una buena conciencia, el versículo 16, manteniendo una buena conciencia. El diccionario de la lengua española define la conciencia como conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. O sea, es una capacidad que Dios ha puesto en nosotros y que nos ayuda a poder entender y enjuiciar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
La conciencia o bien afirma el comportamiento correcto o bien condena el comportamiento malo, ¿no? Pablo habla en Romanos capítulo 2 que algunos que no tienen la ley de Dios en sus corazones, tienen la ley de la conciencia, la cual les acusa o defiende su razonamiento. Tenemos de parte de Dios un mecanismo que puede ayudar. Ahora, ¿quiere decir esto que tenemos que actuar de acuerdo a nuestra conciencia? ¿Hasta qué punto nuestra conciencia es fiable? Porque aquí dice que hay que tener buena conciencia. Otros textos hablan de limpia conciencia. Pero es que yo puedo decir, es que mira, mi conciencia se queda muy tranquila cuando hago ciertas cosas, ¿no? O sea, hay religiones que te impulsan a incluso llegar a dar tu vida o matar a los que están alrededor tuyo, y lo haces con una conciencia perfecta. O puede haber cosas que nuestra conciencia nos impida hacer, siendo lícita. Entonces la conciencia no es fiable, ¿no? La conciencia parece que no es fiable. Y es importante entender que la conciencia no es infalible. Leía de una cita, que os la pongo ahí. Dice que la conciencia no debe ser equiparada ni con la voz de Dios ni con la ley moral. Es más bien una facultad humana que juzga las acciones humanas a la luz de la norma de conducta más elevada que una persona puede percibir. Dado que toda la naturaleza humana se ha visto afectada por el pecado, tanto la percepción de la norma de conducta requerida como la función de la conciencia, como parte constitutiva de la naturaleza humana, se han visto afectados por el pecado. Por esta razón, la conciencia no puede tener nunca la posición de juez final del comportamiento humano. Es posible que la conciencia nos excuse de lo que Dios no nos excusará, y a la inversa. Es igualmente posible que la conciencia nos condene por cosas que Dios permite. Por lo tanto, el veredicto final pertenece solamente a Dios. No obstante, rechazar la voz de la conciencia es exponerse al desastre espiritual. No podemos rechazar la voz de la conciencia con impunidad, pero debemos modificar la norma de conducta con la cual se mide si obtenemos una mayor comprensión de la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo? La conciencia es moldeable. ¿Cómo nosotros podemos tener una limpia conciencia, una buena conciencia? Una conciencia que va de acuerdo al plan de Dios. Estudiando la palabra, estudiando la Biblia, creyendo la Biblia, aplicando la Biblia a nuestra vida, haciendo que los principios de Dios sean nuestros principios. En la medida en que nosotros nos inundamos de la palabra de Dios, nuestros pensamientos van cambiando, nuestras convicciones van cambiando, nuestros valores van siendo transformados por el Espíritu Santo, y nuestra conciencia nos acusará o estará alineada con lo que Dios quiere en su palabra. De manera que habrá cosas que antes nuestra conciencia nos permitía y no lo veíamos mal, pero con el tiempo y el crecimiento y la transformación del Espíritu Santo, ahora nuestra conciencia nos dirá, no, no puedo hacer esto, no debo hacer esto. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento de la palabra de Dios que me dice que no debo hacer esto. Y la conciencia actúa para ayudarnos también. Aquí dice que tengamos una buena conciencia. Es curioso, decía otro comentario que leía, que la conciencia actúa como una claraboya, no como una lámpara. ¿Sabéis lo que es una claraboya, no? Todos, ¿no? Los más jóvenes también. Una especie de tragaluz, creo que también se le llama, ¿no? Que deja pasar la luz, un plástico o algo así, que deja pasar la luz, pero no tiene luz propia, solamente es la luz. O como una ventana, también se puede poner el ejemplo, una ventana que deja pasar la luz, pero se puede ir ensuciando, se va ensuciando y ya cada vez pasa menos luz, ¿verdad? Eso también se le llama la conciencia cauterizada, cuando de tanta suciedad se empaña tanto el cristal que ya no vemos la luz.
Hay que tener una buena conciencia, instruida en la palabra de Dios. Pablo pudo decir ante el Sanedrín cuando estaba en Jerusalén, preso: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¡Wow! ¿Podríamos nosotros decir eso como Pablo, perdón? ¿Que yo he vivido delante de Dios con limpia conciencia? Esa es nuestra meta. Pero para ello hay que ir a la palabra y dejar que el Espíritu nos transforme. Pedro anima a los creyentes a tener esa misma limpia conciencia, que sin duda una limpia conciencia va a llevar una buena conducta. Ahí está el pasaje. Hacerlo con mansedumbre, teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Cuando uno es fiel, yo creo que Pedro les está diciendo: si sois fieles en esto, Dios va a vindicaros, Dios va a responder por vosotros. Al tiempo, Dios va a ser vuestro juez. Y eso es algo que pasó, por ejemplo, con José. En los capítulos finales, Dios vindicó a José y sus hermanos tuvieron que ir a él y decirle: hicimos mal contigo. Cuando su alma nos negaba o nos lloraba o decía que no le vendiéramos, que no lo echáramos en el pozo, y nosotros no lo escuchamos y lo hicimos, hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra ti. Y ahí José pues fue vindicado, ¿no?, por Dios mismo. Así que el sufrimiento como bienaventuranza. Concluyo. Como cristianos sabemos que cuando sufrimos por causa de Cristo, somos bienaventurados. Marquemos esto: por causa de Cristo. Dichosos, y estaremos dentro de su voluntad. Entender y aceptar esta realidad nos debe vivir o nos debe mover a vivir cada día bajo esta perspectiva, dando a Cristo el lugar de Señor en nuestro corazón, proclamándole entre los que no le conocen y con buena conciencia y conducta hasta que lleguemos a su presencia gloriosa. El sufrimiento se convierte en bienaventuranza cuando lo entendemos dentro de la perspectiva divina. Y termino con otra frasecita de un hermano puritano del año 1620. Duró poco. Creo que no vivió mucho este hermano, pero fue fiel y escribió muchos tratados y libros. Thomas Watson. Él, me gusta para concluir esta frase suya: las aflicciones actúan para bien mientras dan paso a la gloria. No que ellos merezcan gloria, pero tales aflicciones los preparan para eso. Así como el arado prepara la tierra para un cultivo, así también las aflicciones nos preparan y nos alistan para la gloria. El pintor pone su oro sobre colores oscuros, por lo que Dios pone primero los colores oscuros de la aflicción y luego pone el color dorado de la gloria. Al odre se le curte antes de ponerle el vino. Los odres de misericordia se curten primero con aflicción y luego se derrama en ellos el vino de la gloria. Por tanto, vemos que las aflicciones no son perjudiciales, sino provechosas para los santos. Pues quiera el Señor que con estas reflexiones ayudarnos a entender el sufrimiento como parte de la vida cristiana. Podamos verlo en su perspectiva y podamos vivir a pesar del sufrimiento de acuerdo a lo que Dios quiere, a su plan, a su voluntad, poniéndolo en el corazón, proclamando nuestra esperanza con conciencia limpia hasta que lleguemos a su presencia. Amén. Pues Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, la palabra que fue efectiva para los que la recibieron en primera instancia, pero también para nosotros, Señor, por tu Espíritu Santo, podemos aplicarla y llevarla a nuestra vida, porque también tenemos la necesidad de seguir viviéndote, de seguir viviendo de acuerdo a tu norma, a tus principios. Queremos ser como Jesús,
Y eso puede que implique, posiblemente, sufrimiento. Queremos saberlo, queremos estar preparados y saber que cuando nos pasa esto, somos felices y somos bienaventurados, porque estamos viviendo y estamos siendo parte y somos solidarios con los padecimientos de Cristo también. Ayúdanos, Señor, a tener esto en claro en nuestra mente, en nuestro corazón, y que eso sirva para también modificar nuestras conductas. En el nombre de Jesús. Amén.